Bloque 2. Bloque 2. Como podemos ver, existen distintas opiniones acerca de lo que hacen los pacientes para resolver una baja de azúcar. No se pierdan porque más adelante nuestra invitada nos enseñará cómo resolver realmente o más bien correctamente una baja de azúcar. Y para esto pueden seguir la transmisión del programa a través de Facebook Instituto Metabolia, de YouTube Metabolia o www.metabolia.tv. Muy bien, y pues me gustaría primero que definiéramos qué es una hipoglucemia. Muy bien, Daniel. Una hipoglucemia también se conoce como baja de azúcar en la sangre. Se presenta estrictamente cuando la glucosa está abajo de los 70 miligramos sobre decilitro en la sangre. Y también lo puedo identificar con un piquetito en el dedo. Para allá vamos. Okay. Muy bien. La principal o la única manera para diagnosticar y saber que se trata de una hipoglucemia real es cuando nos hacemos una medición con un medidor de glucosa o glucómetro y está abajo de los 70 miligramos. Presentan algunos síntomas, pero si no se encuentra abajo de los 70 miligramos, puede tratarse de una pseudohipoglucemia. Es decir, el organismo ha estado acostumbrado a tener glucosa alta, por ejemplo en 300, 250, 200, y de repente, mediante la administración de un nuevo plan para controlar la diabetes, como mejorar la alimentación, aumentar dosis de insulina y tomar medicamentos, los niveles de glucosa empiezan a disminuir de 200 a 180, 110, y la persona puede presentar las mismas molestias o síntomas de una hipoglucemia, pero no se trata de hipoglucemia, es una pseudohipoglucemia, es decir, una hipoglucemia no real. ¿Cuáles son estos síntomas de hipoglucemia que se pueden presentar? Muy buena pregunta. Principalmente puede ser temblor, la persona empieza a temblar bastante, taquicardia, es decir, el corazón late cada vez más rápido, sudoración fría, a veces refieren dolor de cabeza, pero sobre todo ansiedad generalizada, mal humor, y a veces empiezan a nublar la vista y arrastran las palabras. Depende la etapa y la severidad de la hipoglucemia son los síntomas. En ocasiones empiezan a confundir las cosas. Es importante que tanto la persona que vive con diabetes como las personas que conviven con él sepan que vive con diabetes para poder detectar a tiempo estos síntomas. El mismo paciente a veces conoce su cuerpo e identifica que le está bajando el azúcar, pero a veces sucede, hemos tenido casos de pacientes que llevan años viviendo con diabetes y ya no detectan cuando la glucosa les está bajando, es decir, es una hipoglucemia asintomática. Y es el familiar o la persona con la que convive quien detecta que la glucosa va para abajo, porque empiezan a no articular bien las oraciones, a decir cosas incoherentes, la coloración empieza a ponerse pálida, empiezan a tener mucho sudor frío, que es otra de las características principales. Por eso lo más importante es medir la glucosa ante el primer síntoma. Exacto. Entonces, quiero entender que los síntomas tal vez van a ser diferentes en cada persona. Me imagino que tal vez en alguien de 20 años puede ser diferente los síntomas de hipoglucemia a alguien tal vez de 80 años. ¿Es posible? Sí, es posible. Estos son los principales síntomas que se presentan en la hipoglucemia. Sin embargo, no se presentan siempre todos en la misma persona. Hay pacientes que les pregunto, ¿y les late rápido el corazón cuando usted se siente muy débil? Que es otro de los principales síntomas. Dicen, no, solamente tengo frío y tiemblo mucho. No presentan taquicardia. Entonces, sí, los síntomas cambian en cada persona. Por eso, cada persona o cada paciente necesita conocer su cuerpo y conocer su diabetes. Para eso está la consulta de educación en diabetes, en donde vemos qué específicamente sucede en el cuerpo de la persona. Por ejemplo, en tercera edad es muy común que haya riesgo de hipoglucemias, y esto es severo y muy peligroso, porque hay grandes riesgos de caídas. Es decir, en tercera edad hay algo que se conoce como gastroparesia. Los nervios o la comida que ellos ingieren tarda más tiempo en pasar a la sangre y puede ser que el cuerpo registre que no tiene azúcar en la sangre. Entonces, más la aplicación de insulina,
y todas las condiciones que se presentan en esta etapa de la vida, la glucosa empieza a disminuir cada vez más y hay más frecuencia de caídas debido a una hipoglucemia. Por eso es importante en tercera edad, por ejemplo, no ser tan estrictos con el nivel de glucosa abajo de 70. Se puede dejar hasta 80, por ejemplo, como meta de control mínimo de glucosa. Cada persona es diferente. Claro. Y cada paciente siente diferentes molestias. Por ejemplo, tuvimos el caso de una niña de 12 años con una glucosa de 62. Estaba en shock, ya no podía tragar, masticar. Le pedimos que identificara cuál era el libro que tenía al lado y era su libro de cuentos. No lo identificó, con una glucosa de 62. Y tenemos el caso de adolescentes o adultos que tienen glucosas de 50 y tantos o 40 y tantos y andan como si nada. Y es el familiar o la persona cercana la que identifica que está en hipoglucemia y atiende. Por eso también debe de estar capacitado tanto el familiar como la persona para tratar una hipoglucemia. Nuevamente confirmamos los comportamientos, ¿no? los 7 comportamientos de lo que hemos hablado, la importancia de que el educador en diabetes acompaña al paciente, pero también al familiar. Es decir, la integración del familiar en la diabetes de su paciente es fundamental, y en este caso pues para poder, muchas veces son los que pueden identificar a la hipoglucemia. Muchas veces puede llegar a ser una baja de glucosa muy severa, que el paciente esté inconsciente incluso. Claro. Y es el familiar el que llega tal vez a casa, encuentra a su familiar pues con alteraciones del estado de alerta, no inconsciente, y es quien lo puede llevar, ¿no? Entonces aquí el papel del familiar es indispensable, ¿no? Exacto. Entonces, aunado a esto que comentaba, doctor, sobre que a veces el familiar es quien resuelve la hipoglucemia, o más bien quien lleva al paciente quizá al médico, ¿qué recomendaciones rápidas podrías dar al familiar para que pueda resolver este estado de alerta pues grave del paciente con diabetes? Muy bien. Ante todo, la primera recomendación es para la persona que vive con diabetes. Necesita informar en su trabajo, en la escuela, a su familiar, todas las personas que están cercanas a él que vive con diabetes, ya que si no está capacitado para todavía identificar sus síntomas, una persona que convive con él, aunque no sea su familiar, puede salvarle la vida. Claro. Y resolver el problema en el momento. Como indicaciones básicas para la persona que convive con alguien que vive con diabetes es detectar si la persona está presentando temblor, sudoración fría, taquicardia, si arrastra las palabras, si empieza a estar confundido, ansioso o con mal humor. Y si la persona carga su glucómetro a la mano, medir inmediatamente la glucosa. Si está abajo de 70, hay que administrar 15 gramos de hidratos de carbono, que puede ser 2 cucharaditas de azúcar disueltas en un vaso de agua, o 2 cucharaditas de miel, o 2 cucharaditas de mermelada, o medio vaso de jugo, de preferencia que no sea néctar porque tarda más tiempo en absorberse. Sí. Puede ser 130 mililitros de jugo natural de fruta o industrializado, y si no tienen otro recurso, puede ser refresco normal, que no sea de dieta, porque aquí lo que se intenta es elevar los niveles de glucosa y evitar que la persona caiga en un desmayo y en hospitalización. Otra opción es cargar unas pastillas que venden de glucosa como tal. Se consumen 4 pastillas, se espera 15 minutos para poder medir nuevamente los niveles de glucosa y ver si ya se encuentran arriba de 70. Si ya están arriba de 70 pero todavía abajo de 100, pueden adelantar la siguiente comida, y si todavía no van a comer, entonces pueden volver a administrar 15 gramos de hidratos de carbono. Ahora, dijimos hace rato que depende mucho la severidad de la hipoglucemia. Exacto. Si la persona no es consciente de sí misma o está en una hipoglucemia severa, a veces puede incluso dejar de tragar o masticar los alimentos. No se le pueden administrar alimentos sólidos ni líquidos a la persona. Entonces, la persona que está al lado de este paciente puede
administrar miel alrededor de las encías y después abajo de la lengua para lograr que este azúcar entre a la sangre y a las células directamente y sacar a la persona de la hipoglucemia. Sería un error intentar darle algo de beber a la persona que está en hipoglucemia porque se puede ahogar incluso y lograr el efecto no deseado. Claro. Sí, esto es indispensable. Entonces, las recomendaciones que se dieron inicialmente sobre las 2 cucharadas de azúcar disueltas, sobre el jugo, incluso puede llegar a ser refresco, las pastillas, es para aquel paciente que usted ve que está consciente, aquel paciente que a lo mejor tal vez no habla del todo bien, pero que usted se da cuenta que puede pasar alimentos sin ahogarse. Exacto. Ahora, que si usted llega a su casa y su familiar está inconsciente, lo que se puede hacer se tiene que tratar de perder el menor tiempo posible. Entonces es llamar a un servicio de urgencias para que acudan y mientras tanto lo que podemos ir haciendo es poner la miel a los lados. Miel o mermelada puede ser. Miel o mermelada, pero no intenten pasarle algo líquido o darle algo de comer porque lo podemos ahogar al paciente, y esto es algo que ocurre muy común. Por eso creo que es muy necesario que en este momento que lo aclaremos. Entonces, si lo encontramos inconsciente, si el paciente vemos que no responde, llamemos inmediatamente a un servicio de urgencias para que vengan por este familiar, lo puedan tal vez canalizar y pasarle glucosa por su vena. Mientras vienen los paramédicos, podemos irle poniendo un poquito de miel o mermelada, pero no forcemos al paciente a darle líquido o a darle algún alimento sólido porque podemos empeorar las cosas. Claro, esto es muy, muy común ante la desesperación. Exacto. También algo importante que hay que cuidar en una hipoglucemia es la cantidad del azúcar que se está administrando. Exacto. Si no se trata de una persona que está inconsciente, que no puede tragar ni masticar, existe también la posibilidad de aplicar la regla de los 15, que es administrar 15 gramos de carbohidratos para que se absorban en la sangre, esperar 15 minutos y volver a medir la glucosa. A veces, ante la ansiedad que genera la propia hipoglucemia, se toman el vaso completo de refresco, la lata o el jugo, y esto ocasiona que la glucosa, si bien sí se va a elevar, después va a estar otra vez para abajo y va a ser, le digo a los pacientes, como una montaña rusa. Sube y baja la glucosa y no se va a lograr un control deseado. Otro error común que cometen las personas ante una hipoglucemia es comer chocolate o pan o galletas o cajeta. No es tan recomendable, si bien sí es azúcar, no se recomienda para tratar una hipoglucemia porque tarda más tiempo en absorberse. Por sí solo el chocolate ya contiene grasa y esta retrasa la absorción del azúcar. Exacto. El pan o las galletas es un alimento sólido que va a tardar más tiempo en absorberse también. Por eso lo ideal es resolver la hipoglucemia con algo líquido. Va a tardar de 6 a 7 minutos en absorberse y entonces vamos a ver que las molestias disminuyen. Por ende, la necesidad o la ansiedad por el dulce también va a cesar. Otra alternativa que también tenemos es el uso del glucagón. No es tan común ni conocido. Esto, todas las personas que se inyectan insulina necesitan tener una reserva de glucagón. Es una inyección que se aplica para elevar los niveles de glucosa inmediatamente en la sangre. La persona o el familiar debe de estar capacitado y saber sobre la existencia de esta opción inyectable. Exacto, la ventaja del glucagón, que ustedes las pueden comprar en farmacias, es prácticamente una jeringa para aplicarse. La ventaja es que se puede inyectar en la nalga. Intramuscular. ¿No? Intramuscular. Entonces, si nuestro paciente está inconsciente, lo volteamos, lo ponemos boca abajo, le inyectamos el glucagón y eso va a generar que las cifras de glucosa se eleven. Obviamente
volvemos a lo mismo. Cuando sea una hipoglucemia grave, no perdamos tiempo. Tal vez si tenemos el glucagón lo ponemos, llamamos al servicio de urgencias y esto para que los paramédicos o los médicos evalúen al paciente y vean que no hay alguna otra causa que esté generando esta alteración del estado de alerta. Los invito a que veamos la siguiente cápsula que nos preparó nuestra nutrióloga Francis sobre justamente algunas maneras o formas de tratar la hipoglucemia. Vamos a verlo. No, bueno, se escucha la risa. Mejor nos